Hola a todos, espero se encuentren bien, sean muy bendecidos y bienvenidos a este nuevo capítulo, al capítulo ya número 14 del podcast Mi Identidad, ¿cierto? Ya en su temporada número 5. Los invito antes de continuar en esta reflexión, ¿cierto? Esta hermosa reflexión que Dios nos tiene para nosotros el día de hoy, a que les voy a hacer dos invitaciones. La primera es que luego de escuchar este podcast, si no han escuchado el podcast número 13 o alguno de esta temporada, los invito a que, terminando este podcast, puedan escuchar los podcasts que hay antes, los capítulos, porque de verdad están muy buenos, están muy reveladores y yo sé que van a ser de mucha bendición para sus vidas. Y lo segundo es que la reflexión que hoy vamos a profundizar ya está en formato escrito, ¿cierto? En la página web de la pastora Solange, ¿cierto? www.solangetobar.com. Hay un apartado ahí que dice reflexiones y ahí van a poder estar encontrando la reflexión del día de hoy, como también todas las otras reflexiones que estoy subiendo los días jueves en el formato aquí de audio a través de estos podcasts, ¿ok? Así que nuevamente les doy la bienvenida a este nuevo capítulo y espero sean bendecidos este día, esta mañana, esta tarde, esta noche, esta madrugada. No sé de dónde estás escuchando este audio, pero Dios te ha traído hasta este momento y eso no es coincidencia, eso es propósito. Ahí hay una diferencia. Así que le doy la cordial bienvenida, un saludo a todos los que están escuchando el día de hoy en sus trabajos, están haciendo un trámite, están en su casita, en cualquier parte del mundo. De verdad, los saludo en el nombre del Señor y deseo y le pido al Espíritu Santo que los abrace en este momento y prepare sus corazones para poder recibir esta reflexión, ¿ok? Y bueno, no me extiendo más. La reflexión del día de hoy tiene como título Aprendiendo a ser hijo. Amén. Y Dios me revelaba este tema porque, y aquí voy a entrar a profundizar un poco acerca de mi historia de vida, ¿ya? Pero voy a tratar de hacerla de verdad muy resumida. Yo soy la hija menor de un matrimonio, ¿cierto?, de 4 hijos. O sea, soy la menor de 4 hermanos. Y aproximadamente como a los 7 años de edad, mis padres lamentablemente se divorcian. Y no se divorcian solamente ellos, sino que también esto genera que toda una familia se divorcie, se separe. Hermanos vivían con mi papá y yo con mi hermana vivimos con mi mamá, pero lamentablemente también vivimos en ciudades diferentes. Entonces eso hizo que nos fuéramos distanciando los unos con los otros, hermanos, hijos, papás, ¿cierto? Y yo, como era tan pequeñita, 6, 7 años, para mí no generó un problema mayor en ese tiempo porque yo era muy pequeñita, entonces para mí era muy normal que la familia estuviera separada. De hecho, yo crecía y yo veía a la familia de mis amigos en el colegio, algunos que estaban bien, estaban juntos, estaban casados, y para mí eso era lo extraño, que la familia estuviera junta, que hicieran tantas celebraciones familiares. Para mí eso era lo extraño, porque yo había crecido con otro concepto de familia, lamentablemente. Y no fue hasta aproximadamente mis 27 años, ¿ya?, en donde Dios me revela que debo aprender a ser hija de Él. ¿Ok? Y aquí también me gustaría que ustedes supieran que mi familia, desde antes que yo naciera, de hecho, ya participaba de la iglesia, iban a la iglesia. Mis hermanos también y fueron a la iglesia desde pequeños, participaron ahí, pero siempre desde la obediencia hacia una orden de mis padres. No había una relación más allá que la obediencia, simplemente. No había una relación con Dios. Y bueno, y cuando mis padres ya se separan, toda esta asistencia y participación a la iglesia local dejó de existir. Todos dejamos de ir a la iglesia. Pero yo agradezco que al menos en mi niñez algo de Dios escuché, pero solo escuché. No logré tener una relación más profunda, ya que era muy pequeña y
Habían cosas que yo no comprendía. Y bueno, ¿por qué les comento este pequeño extracto de mi vida? Porque yo lo quiero relacionar un poco con cómo es el ser humano, cómo somos. Tenemos esta tendencia a ponerle a todo un nombre, a ponerle a todo un color, a ponerle a todo una imagen en base a lo que nosotros conocemos. Y eso no es alejado a lo que a lo que hacemos con Dios. En distintas culturas, distintas religiones se le ha puesto un nombre a Dios, se le ha intentado poner una imagen, porque tenemos que ver algo. Para nosotros somos como Tomás, ¿cierto? Como el discípulo que tenía que ver para creer. Y Dios pasa eso lamentablemente, que le hemos puesto una imagen, le hemos puesto un color, lo hemos asociado a cosas. Porque de esa manera nosotros como seres humanos nos tranquilizamos y nuestra lógica y nuestra razón dejan de luchar, ¿cierto? Contra algo que no ve, pero que existe. Y de esa manera a lo mejor nos quedamos un poco más tranquilos. Y esto me pasó con Dios. Yo viví algo así. A Dios le intenté poner un nombre, le intenté poner una personalidad, le intenté poner una forma a través de lo que yo conocía, de lo que tenía de concepto de familia. Y claro, el estar viviendo en otra ciudad, el estar viviendo lejos de mi padre generó un distanciamiento inevitable entre nosotros dos, en donde yo también fui creciendo. Él dejó de conocerme porque cuando se separaron, cuando se divorciaron, yo tenía 7 años y después de ahí en mi vida empecé a crecer y a formar mi personalidad, y todo ese proceso mi padre se lo perdió. Y por otra parte, él también conoció a la que actualmente es su nueva esposa. Mi padre tiene otra hija, ¿cierto? Menor a mí. Entonces las prioridades, la atención y todo nos fue distanciando de manera inevitable. Y lo digo de verdad con mucho pesar, porque quizás en ese tiempo yo no me daba cuenta lo que me dolía. Pero como ya les mencioné en el pasado, a mis 27 años, pude darme cuenta que sí, mi personalidad y mi forma de ser y mis pensamientos y muchas decisiones erróneas fueron basadas y fueron motivadas a todas estas experiencias negativas que tuve que vivir a raíz de que mis padres se divorciaran y empezar a crecer una vida acostumbrada al abandono, a estar lejos de mi familia. Y como ya les decía, nosotros tenemos esa tendencia a asociar a Dios con nosotros. Si bien, como dice su palabra, somos hechos a su imagen y semejanza, pero no somos iguales. En su palabra dice, dando un ejemplo, que el amor de Dios se renueva cada mañana. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, y el amor de nosotros es muy condicionado. No se renueva cada mañana. Si alguien te dañó, si alguien te mintió, tú no lo vas a volver a amar al día siguiente. Va a quedar algo en nuestro corazón que nos va a impedir amarlo. Y así podemos ir viendo muchos otros ejemplos más. Y eso ya nos hace diferente a Dios. Y te estoy dando solamente un solo ejemplo, un solo versículo. Pero las diferencias que hay entre Dios y nosotros son tremendas, son abismales, porque Dios es eterno, Dios es infinito, y nosotros no somos eternos y no somos infinitos. Y si alguien nos dañó el día anterior, al otro día no borramos eso y avanzamos, y ya estamos condicionando nuestro amor. No amamos a todo el mundo. Entonces ven la diferencia entre Dios y nosotros. Y muchas veces nosotros cometemos el error, yo en este caso lo cometí, de ver a Dios como veía a las personas. Y específicamente me quiero referir a lo que es el tema de hoy, que vuelvo a reiterar, que era aprendiendo a ser hijo. ¿Por qué? Porque yo nunca supe ser hija de un padre, porque tuve un padre ausente. Mi padre estuvo lejos y eso generó que yo no acudiera a él, yo no conversaba con él, yo no lo llamaba, yo no tenía una relación con él más profunda. Eso generó
que cuando tenía una buena noticia o una mala noticia, yo no se la compartía. Hubieron muchas ocasiones especiales en mi vida, como graduarme del colegio, cumpleaños, en las cuales él no estuvo presente. Y para ser honesta, a mí no me importaba. No me importaba. A medida que fui creciendo, cada vez me fue importando menos que mi papá estuviera presente en mi vida, en situaciones de mi vida. Y con este concepto, queridos hermanos, con este concepto de paternidad es que yo llego a los brazos de Dios, a la presencia de Dios. Asocié todo lo que yo conocía de lo que era un padre y de cómo debía ser un hijo con Dios. Y por eso Dios me reveló la importancia de aprender a ser hija. Antes de continuar, quiero aclarar que la relación con mi padre ahora es mejor, hay más comunicación y nos llevamos muy bien, compartimos hartas cosas en común, pero fue todo un proceso, pero ahora estamos bien, para que no quede duda de eso. Sí, obviamente la experiencia y los años dolieron, pero Dios siempre transforma todas estas situaciones en algo positivo, en una bendición, y miremoslo así. Hoy, más que Él me revelara algo solo a mí, puedo estar compartiéndoselo a alguien que lo esté necesitando, que necesite aprender a ser hijo. Y aquí voy a profundizar un poco más. Yo no sabía ser hija, porque no tuve una relación normal con un padre, no tuve una relación de amor, de afecto, donde un padre te aconsejaba, donde un padre te protegía, donde yo podía acudir a él cuando sintiera miedo, cuando sintiera temor, cuando estuviera confundida. No tuve esta relación con mi padre, en donde estuvo en situaciones, donde pudo haber estado en situaciones críticas, donde pudo haber estado compartiendo mis alegrías, situaciones, logros, vivencias. Él no estuvo presente. Y así yo miraba a Dios, de esa misma manera. Porque la palabra nos menciona muchas veces que Dios es nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre celestial. Y la verdad que es muy bonito que este Dios, un Dios tan grande, tan profundo, ¿cierto?, tan eterno, tan infinito, quiera ser nuestro Padre, no solo un rey que nos mira desde lejos. Pero para mí el concepto de paternidad era un padre distante. Y yo tenía esta misma relación con Dios como padre y también como hija. Yo era una hija muy distante. Y como les mencionaba, no fue hasta mis 27 años, después de una vida también bastante inestable, una relación bastante inestable con Dios, porque les recuerdo que yo había mencionado que lo conozco o había escuchado de un Dios desde pequeña. Sin embargo, después la relación con él fue inestable, en donde yo a veces estaba, a veces no estaba. Y ya hasta mis 27 años aproximadamente, que es donde Dios se pone más firme conmigo, en el buen sentido, y me comienza a revelar a raíz de una situación dolorosa, muy cotidiana, que no vamos a profundizar ahora, que yo tenía cosas que sanar para poder aprender a ser hija. Y así se fue dando este proceso de sanación también, a medida que él me iba revelando cuáles eran sus atributos, cuáles eran sus cualidades de padre y los beneficios que yo tenía de ser su hija. Aquí yo me quiero centrar más en los beneficios, más que en mis deberes. Porque tenemos deberes, pero eso lo vamos a dejar a lo mejor para otro podcast, o tú también puedes ahí, luego de escuchar este podcast, buscar en internet o leer las escrituras y que Dios te pueda ir revelando. Pero hoy nos vamos a centrar un poco más en los beneficios que tiene ser hijo de Dios. Pero esos beneficios los podemos ver cuando aprendemos a ser hijos de Dios. Yo solamente sabía ser hija de un hombre distante.
Y esa misma relación tuve con Dios. Yo no acudía a Dios. Yo conocía de Él, pero mi relación con Él era igual que la que yo tenía con mi padre acá en la tierra, ¿cierto? Yo no acudía a Él, no le contaba mis cosas, no lo hacía presente de mis logros, de mis tristezas, de mis enojos, de mis frustraciones. Dios estaba, pero no estaba a la vez. Era alguien que yo conocía, pero no era partícipe de mi vida. Tampoco le pedí cosas. Yo no era de pedirle cosas a Dios. Y de hecho, creo que en ese punto, y me debo sincerar, sigo siendo igual hasta la fecha. Me cuesta pedirle cosas a Dios porque no estoy acostumbrada desde pequeña a pedirle cosas a mi papá. Y como él también en un momento empezó a formar una nueva familia, donde también tuvo otra hija, yo veía que la prioridad para él también, como yo estaba más grande y vivía con mi mamá, para no dejar mal a mi papá, él también tenía otra prioridad, tenía un bebé en camino, entonces su atención, sus recursos también fueron destinados mayormente a este nuevo hijo, a esta nueva hija. Entonces yo así miraba a Dios, me costaba pedirle cosas, sentía que habían personas que lo merecían más o que lo necesitaban más que yo. Hasta que llegó el maravilloso momento en donde Dios me revela todo esto, donde Dios comienza a sanar mi corazón, comienza a llenar esos vacíos, esas carencias. Y de esa manera fui comprendiendo cómo Dios me miraba, cómo Dios me amaba, lo importante que yo era para Él. Y no les puedo decir que fue un proceso fácil, muy radical, muy rápido, que ocurrió de un día para otro, no, porque tuve que empezar a batallar contra la lógica, contra la razón, contra lo que yo conocía, contra lo que estaba arraigado en mi corazón, de concepto de cómo era un padre, que también fue un proceso poder verlo a Él como un padre, poder dirigirme a Él como un padre, honrarlo como un padre, compartirle mis cosas, abrirme a Él, abrir mi corazón a Él. Y hasta el día de hoy sigue siendo un proceso. Sigue siendo un proceso ser una hija, ser alguien que acude a Él, ser alguien que le pide consejos. Hasta el día de hoy, y probablemente va a seguir siendo siempre un proceso, y un proceso que me encanta, la verdad, porque a raíz de toda esta situación de ver a mi padre también formar otra familia, de toda esta separación, vinieron hartos cuestionamientos en algún punto de mi vida donde sentía que yo era la culpable. También tuve hartos problemas de autoestima. Me sentía muy poco querida, muy poco valorada, porque si no te quiere tu familia o si no tu familia no te valora, ¿qué más podemos esperar del resto? De amistades, ¿cierto? De gente externa, si tu familia no lo hace. Entonces yo empecé a crecer con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de conceptos, y que tuve una autoestima muy bajo, donde también llegué a pensar en algún momento a sentir que era muy desechable para los demás. Me sentí muy, muy abandonada y sentía que todas las relaciones que yo tuviera con amistades, con gente en un círculo social, siempre iban a preferir a otras personas por sobre mí, por la experiencia también que yo había vivido con mi familia, lamentablemente. Por eso les digo, llegó a mis 27 años con este tipo de conceptos, con este corazón, con estas heridas, pero Dios comienza a revelarme, y ha sido hermoso, querido hermano, querida hermana. Y yo sé que hoy tú necesitas escuchar esto. Probablemente has tenido en tu vida un padre ausente, o un padre distante, a lo mejor como yo, o has tenido en tu vida un padre que, si bien está en la casa, pero es un maltratador, se expresa de mala manera, te insulta o insulta a tus hermanos, o un padre directamente golpeador, un padre a lo mejor adicto a alguna droga, alguna sustancia, y así un montón de cosas, un padre que a lo mejor engaña
a tu madre, un padre mentiroso, no lo sé, ¿ya? Pueden ser muchas cosas, muchas vivencias, pero sin embargo hoy Dios nos trae hasta aquí para precisamente recordarnos que Él es nuestro Padre y que Él no es como lo que nosotros conocemos, porque Él es infinito, Él es eterno y como ya les mencionaba, no podemos comparar a Dios con nosotros, si bien somos imagen y semejanza, pero no somos iguales. Dios es más, es mayor y aquí te estoy entregando mi testimonio. Me costó, no te lo puedo negar, me costó yo también empezar a ser otra persona, manejarme de otras maneras, comportarme de otras formas, porque no sabía, pero Dios me ha mostrado su paternidad en tantas cosas. Pero hermano, lo primero que nosotros debemos hacer para lograr verlo a Él como Padre es permitir que Él nos sane nuestro corazón. Probablemente tu corazón hoy tiene muchas heridas, está dañado, está golpeado, tiene muchas cicatrices, pero Dios quiere que hoy las sueltes. Hoy Dios quiere hacerse cargo de eso, quiere ayudarte a llevar esa carga, quiere sanar tu corazón. Y de esa manera, solo de esa manera, el paso siguiente es comenzar a verlo a Él como un Padre. Y desear nosotros ser hijos. Dios está ahí, Dios está con todos nosotros. Él no condiciona su amor. Dios no condiciona su amor. Quedémonos con eso. Dios nos ama. No porque seamos los mejores, no porque estemos cerca, no porque estés todo el tiempo participando de tu iglesia o no porque estés orando. No. Yo por estar haciendo estos podcasts, estar sirviéndole de esta manera, Dios no me ama más que a ti, que a lo mejor ni siquiera participas de una iglesia, o que a lo mejor recién estás iniciando tu camino. Dios no nos ama de manera diferente. Nos ama por igual y Dios no condiciona su amor. Dios no lo condiciona. Nosotros los seres humanos sí, pero Dios no. Entonces esta es la invitación. A veces no vemos los atributos de Dios, no vemos sus cualidades, no podemos verlo en su totalidad, en su magnificencia, ¿cierto? Porque no sabemos ser hijos, no lo vemos a Él como un padre. Entonces esa es la invitación del día de hoy. Como dice la pastora Solán, una palabra directa pero sencilla, ¿cierto? Y esa es la invitación que Dios está haciendo el día de hoy, a que no lo compares con tus vivencias, no lo compares con lo que tú tienes como referencia. Acércate, conócelo, conoce qué padre es el que Él te está ofreciendo ser. ¿Y cómo lo conocemos? Bueno, a través de escuchar de su palabra, como lo estamos haciendo el día de hoy, de escudriñar las escrituras, de pasar tiempo con Él. Yo tuve un padre distante y empecé a ver a un Dios distante, pero también va en la voluntad de cada uno. Luego, después de mi proceso, yo me dispuse a pasar tiempo con Dios y de esa manera Él pasa tiempo conmigo. Y así ahora también cuando soy grande, me he dispuesto también a comunicarme con mi papá y Él también se comunica conmigo. Entonces, demos ese paso de fe. Ya no nos guiemos tanto por lo que estamos viendo, sino tengamos fe. Esta es la invitación que hoy Dios te está haciendo. Mira, yo no conozco tu corazón, no conozco lo que has vivido, no conozco lo que estás pasando, no conozco tus deseos, pero el Espíritu Santo sí. Y por eso estamos el día de hoy escuchando este audio, compartiendo esta reflexión, porque Dios realmente está en su corazón. Es su anhelo que lo miremos como un padre. Es su anhelo que nosotros dejemos de menospreciarnos y sentir que no valemos y que realmente comprendamos los beneficios y la tremenda bendición que es ser hijos de Dios, del Rey de Reyes, del Todopoderoso. Yo desde ese momento ahora camino más segura, camino más confiada,
duermo más tranquila y mi autoestima también, Dios ha trabajado bastante en eso. Como testimonio te lo puedo decir, ya no me siento desechable y he permitido que Dios sane mi corazón y eso ha traído cosas maravillosas a mi vida, aprendizajes y no solamente con la gente externa, sino que me libera para poder dejar que Él fluya con mayor autoridad en mí. Así que, bueno, eso, hermano, no me voy a extender más. Recuerda que Dios quiere ser tu Padre. Hoy Dios está dispuesto nuevamente y te está esperando. Está esperando a que tú te decidas a querer ser su hijo. Porque Él es tu Padre, Él es nuestro Padre. Pero está esperando a que tú te decidas a querer ser su hijo. Bota las barreras. Elimina de tu mente. Yo sé que es una batalla entre tu lógica, entre tu razón, entre tus vivencias, pero no compares a Dios con eso. No lo compares, no cometas el mismo error que yo. Yo comparé a Dios y dejé pasar mucho tiempo, pero ahora que me dispuse a tener una relación con Él, a botar todas esas barreras, a traspasarlas, estoy viendo y estoy comprendiendo realmente lo que es ser un padre y cómo es tener un padre. Creo que eso es muy bonito. Cómo es tener un padre para los que a lo mejor también tienen, igual que yo, un padre distante, a lo mejor un padre ausente, o a lo mejor algunos crecieron sin su padre. Yo al menos sí crecí con mi padre, pero pasa mucho, la verdad. Pero Dios quiere tomar ese lugar, así que hermano, hermana, hoy Dios te está dando esa invitación. Te está diciendo, dame ese lugar, déjame estar en ese lugar. Yo quiero suplir tus necesidades, yo quiero estar cuando me necesites. Yo quiero que tú acudas a mí cuando estés triste. Quiero que acudas a mí cuando estés enojado, cuando necesites algo. Quiero que acudas a mí para contarme un logro. Quiero estar ahí para abrazarte. Eso es lo que te está diciendo hoy Dios. Quiero estar ahí para darte un consejo, para cuidar tu vida. Así que bueno, hermano, vamos a orar para cerrar este momento, esta hermosa reflexión. Y quiero que cierres tus ojos o te concentres al menos en lo que en este podcast ya estamos terminando. Y ores ahí también. Yo la voy a dirigir, pero lo que el Espíritu Santo te haga sentir, tú también ora en eso. Espíritu Santo, muchas gracias por este tiempo. Dios, papá, Padre, mi Padre, muchas gracias por mostrarnos el día de hoy que tú estás atento a nosotros, estás atento a nuestras necesidades, pero también nos dices y nos pides que te queramos en nuestras vidas, que te demos este espacio, te demos este lugar. Muchas gracias por estar atento a nuestros corazones, a nuestras necesidades. Muchas gracias por querer tomar el lugar de Padre, ¿cierto? Así que yo te pido en esta hora que bendigas a todas las personas que están escuchando este podcast, que los abraces como a lo mejor el abrazo de un padre que están necesitando, o a lo mejor ese abrazo que nunca han sentido y que están deseando experimentar. Espíritu Santo, yo ahora te pido en esta hora que los abraces y puedan sentir tu amor, tu fuego en su corazón, papá, y se sientan nuevamente amados. Ese amor que no se puede comparar con nada en este mundo. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, me despido deseando de todo corazón que Dios haya hablado en sus corazones y que luego de este podcast se den un tiempito y para conversar con Dios. Les deseo un muy buen fin de semana. Nos estamos escuchando ya la próxima semana, el día martes, con la pastora Solange a las 8 de la mañana, ¿cierto? En hora Miami y hora Chile. Y el día jueves conmigo nuevamente.
Sean muy bendecidos, que tengan un muy lindo fin de semana. Adiós.